Bueno, ¿qué tal, profe? Buenas tardes. Le voy a mostrar ahora el amplificador sintonizado. Para empezar, pues vamos a ver qué es el amplificador sintonizado. Es un amplificador que trabaja dentro de una banda estrecha con una frecuencia llamada centrada WO y el ancho de la banda está dada por las que se denominan frecuencias cuadrantes del amplificador sintonizado. Estas frecuencias de corte superior e inferior están dadas por los valores de W, para las cuales las ganancias caen de 3 decibeles o la tensión cae al 0.7 volts del valor máximo. Bueno, ahorita más adelante le voy a mostrar en un documento que encontré por internet los niveles de los decibeles, eh, algunas, algunas formas de polarizar nuestro amplificador, más a detalle. Aquí le voy a mostrar la estructura de un amplificador sintonizado. Como vemos, pues tenemos nuestra señal alterna. Como nos había comentado, tenemos que tener a la entrada de la base una señal alterna y aparte una señal que haga encender el transistor. Tenemos nuestra alterna y nuestra señal de directa. Y nuestra salida, lo que nos va a salir, pues va a ser la señal de alterna amplificada. Tenemos aquí nuestros capacitores, un transformador y pues un transistor de tipo BC547S. Como le digo, ahorita más adelante le voy a mostrar más a detalle algunos componentes y requerimientos de esta estructura. ¿Cuál es su comportamiento? En este caso, se estudia la amplificación de señales dentro de una banda estrecha de frecuencia, centrada en la frecuencia de operación W0. Estos amplificadores se proyectan para rechazar todas las señales cuyas frecuencias se encuentran por debajo y por encima de la banda de operación. Estos circuitos sintonizados se utilizan extensamente en la mayoría de los equipos de comunicaciones. ¿Por qué se utilizan en los equipos de comunicaciones? Porque estos transistores trabajan con señales de audio, con decibeles. Aplicaciones de este amplificador. Es utilizado para detectar y medir señales de AC muy pequeñas, incluso unos pocos nanovolts. Es posible hacer mediciones muy precisas, incluso si la señal contiene mucho ruido. Estas son unas aplicaciones y comportamientos del amplificador sintonizado. Ahora le voy a mostrar algunas cosas a detalle para que se entienda mucho mejor el amplificador. En resumen, tenemos que los amplificadores sintonizados pueden ser vistos en diferentes ámbitos y en diferentes formas, como en señales RF, que son pues las radiofrecuencias. Como le comentaba, ya en este se podemos utilizar como base pues los decibeles que se utilizan en las llamadas telefónicas, en los radios FM, AM. Estos se pueden encontrar en frecuencias muy bajas que van de microvolts a milivolts y otras que van en una banda muy ancha como las de receptores de TV, ya que manejan bandas de señales con una amplitud mayor, teniendo en cuenta que todas las señales tienen amplitudes bajas, funcionando con una señal de radiofrecuencia exacta, rechazando frecuencias de mayor banda o menor banda. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos nuestra tablita del sintonizado. Tenemos por la parte de Y la ganancia, por la parte de X la frecuencia. Tenemos que en la parte 1 tenemos la banda de tensión, la banda pasante en la parte del medio, de la frecuencia 1 a la frecuencia 2 que la vamos a llamar W, y por lo siguiente pues la banda de tensión. Nosotros vamos a elegir o, eh, o polarizar nuestro transistor para decidir en qué banda trabajar. Aquí tenemos pues una imagen del amplificador sintonizado ideal. Como vemos tiene una subida en la parte de aquí y una bajada.
como le comentaba, aquí tengo mi tabla de decibeles. Por ejemplo, tenemos los tipos de señal, el ancho de banda y la frecuencia central. Ambas las tenemos en kilohertz. Tenemos, por ejemplo, voy a poner las más comunes para no nombrar todas. Tenemos la M, que en el ancho de banda que son 6 kHz, que va a una frecuencia de 540 a 1600 kHz. Una FM, que va de 20 kHz en ancho de banda y una frecuencia central de 88 a 108 MHz. En la televisión tenemos que va de 6 kHz a 60 a 1000 MHz. Ahora, aquí tenemos algunas fórmulas para obtener ganancia y pues algunos valores necesarios que ocupamos. Tenemos que la ganancia está dada por A subíndice B, subíndice 0 va a ser igual a Y por F sobre GT. Tenemos aquí pues el significado. GT sería la conductancia total en paralelo y la capacidad total en paralelo en el circuito de salida respectivamente. Ahora, antes de que continúe, aquí están las polarizaciones que podemos utilizar para esta configuración. Tenemos la polarización fija, como sabemos, con dos resistencias, la polarización base colector y la polarización automática, o también llamada por divisor de frecuencia. Mire, aquí está, por divisor de tensión. Eh, Como le comentaba en otros videos y otras explicaciones de estos transistores, cuando tenemos un FET y MOSFET, pues no hay que espantarnos. Tenemos compuerta, drenador, simplemente cambia los nombres al cambiar de transistor de bipolar a FET y MOSFET. Continuamos con los amplificadores simplemente son sintonizados. Este tipo de amplificador está con un transistor BJT por divisor de frecuencia. Tenemos aquí nuestra entrada, capacitor, aquí tendría que estar nuestra entrada de alterna, aquí nuestra directa y pues nuestra salida. Aquí sería lo mismo, pero con el FET. Cambiaría a drenador, compuerta y pues todo eso. Este sería simplemente sintonizados. Como podemos observar, tenemos solamente un transistor. Hay otro amplificador que se llama doblemente sintonizado, que ahora lo vamos a ver. También aquí tenemos otra formulita para obtener Q sub 0. Tenemos que Q sub 0 es igual a 2pi por F por L sobre R. Y esto lo podemos convertir a 1 sobre 2pi por F por R por C. Continuamos, ahora tenemos el amplificador doblemente sintonizado. Como podemos observar, no iba a cambiar el transistor, iba a cambiar una bobina en paralelo. ¿Por qué? Para que este sea doblemente sintonizado. Como aquí nos dice, un amplificador es doblemente sintonizado cuando las redes de entrada y salida, o al menos una de ellas, es doblemente resonante. Por la red doblemente resonante se entiende aquella en la cual existen dos pares de condensador, como le había dicho aquí, aquí había una parte y otra parte. Y el segundo resuenan con sendos condensadores. Los amplificadores que incorporan redes doblemente resonantes, como se muestra en la figura 8, como podemos ver en la parte de aquí que les mencionaba, o en la parte de aquí, doblemente, triplemente. Haciendo un análisis de un amplificador doblemente sintonizado,
para lo que consideramos un circuito como la figura 8, donde podemos ver el funcionamiento básico de un amplificador. Es la unidad básica de la unidad básica simplemente sintonizado. Y por último tenemos el amplificador de frecuencia intermedia. Es un tipo de amplificador sintonizado, pero su frecuencia de sintonía es fija, es constante. Y pues eso sería casi prácticamente todo por los sintonizados. Se me dificultó mucho hacer una simulación, por lo que esa me quedaría ahora sí que pendiente. Ya solo me restaría pues la conclusión. La conclusión sería que la utilización de los amplificadores sintonizados es para sintonizar frecuencias exactas y poder despreciar el resto de espectro de señales, configurando transistores FET y los BJT. Esto es indispensable a la hora de configurar frecuencias y amplificarlas. Como grandes utilizaciones tenemos la implementación de radios y televisión. Como podemos observar o escuchar, este transistor o configuración es muy importante. ¿Por qué? Porque la tenemos prácticamente en todos lados en nuestro día a día. En en radios, en televisiones, para tener unas frecuencias exactas. Bueno, esto sería todo por mi parte. Me despido los dejaría con la imagen de amplificador sintonizado con BJT y FET.